Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Mi nombre es Jenny Ortiz, soy docente tutora del módulo de Cultura y Sociedad y en esta oportunidad estaremos abordando la unidad 1, Diagnóstico del presente histórico. Estaremos tratando los temas América Latina a finales del siglo XX, las transformaciones sociales en el continente asiático y la crisis del mundo desarrollado. Con el transcurrir del tiempo, los fenómenos sociales, culturales, económicos, históricos han ido entrelazándose tejiendo las sociedades en las que vivimos. En este contexto, el módulo de Cultura y Sociedad tiene por finalidad presentar una serie de acontecimientos históricos que han marcado huella en el mundo y que determinan el presente en que estamos viviendo. Vamos a iniciar con el tema América Latina a finales del siglo XX, específicamente el caso de México y el efecto tequila. ¿Qué es y cuándo surgió? Se le denomina efecto por todas las consecuencias que causó en muchas economías a nivel mundial a raíz de la crisis mexicana. También se le denomina error de diciembre. Surgió justamente el 19 de diciembre de 1994 durante el inicio de la presidencia de Ernesto Zedillo, aunque se reconoce que él vino solo a ejecutar la medida, pues el deterioro de la economía mexicana se acentuó durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo surgió el efecto tequila? El 19 de diciembre de 1994, en los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo, se desata una crisis la cual fue provocada por la falta de reservas internacionales. Esto fue producto de la devaluación del peso de más del 50%. ¿Cuáles fueron los factores antes de la crisis? La privatización de la banca nacional, un alto gasto gubernamental en obras públicas, ocurrió un déficit histórico de la cuenta corriente, la emisión de tesobonos que se calcula era 4 veces mayor a las reservas internacionales. Los bancos otorgaron créditos a miles de personas sin comprobar su capacidad de pago. Estos créditos tenían intereses altos y tasas móviles, es decir, que en un mes pagaban una cantidad y en el próximo mes esa cantidad podía variar. A esto se suman las prácticas bancarias corruptas, la fuga descontrolada de capitales y la inestabilidad política. Los efectos de la crisis tequila fueron la inflación, se dispararon los intereses en créditos bancarios, incrementó los servicios de deuda en moneda local y extranjera, disminuyó la actividad económica, quebraron miles de empresas, esto ocasionó el despido masivo de empleados, se produjeron varios suicidios producto de la tensión de las deudas, incrementó el desempleo, la pobreza, hubo un deterioro de la economía, incrementó la migración a otros países. Las consecuencias económicas fueron muy profundas y difíciles de superar. Estados Unidos intervino rápidamente comprando pesos del mercado para evitar una mayor depreciación del peso. Sin embargo, esta medida no fue suficiente. Se tuvo que recurrir para el rescate de la economía afectada al Fondo Monetario Internacional, a Estados Unidos, al Banco de Pagos Internacionales, al Banco de Canadá y algunos países latinoamericanos, entre ellos Brasil y Argentina. Fuera de México, lo que pasó después tampoco fue bueno. La crisis se propagó a otros países, siendo el más afectado Argentina, que al tener condiciones muy similares a la mexicana, hizo establecer analogías entre ambos por parte de los inversores y dueños del capital argentino, quienes tratando de huirle a una situación similar a la mexicana, sacaron sus capitales a otros países que consideraban más seguros desde el punto de vista económico. El pánico de lo que había pasado en México se extendió a otros países que de la noche a la mañana se vieron escasos de fondos y en deudas a corto plazo. Las consecuencias económicas fueron muy profundas y difíciles de superar. A continuación estaremos analizando la crisis en Ecuador, el caso del feriado bancario. Ecuador, a lo largo de su historia,
Ha sido una sociedad muy marcada por las desigualdades, cuyo capital humano había sido poco desarrollado, así como ocurre con su desarrollo institucional, la economía y la recurrente inestabilidad política. ¿Qué sucedió? El 8 de marzo de 1999, en ese entonces, el superintendente de bancos, Jorge Egas Peña, anuncia un feriado bancario, el cual duraría 24 horas, sin embargo, terminó durando 5 días, donde todas las operaciones financieras estaban suspendidas. Mientras tanto, 3 días después, el 11 de marzo de 1999, el presidente Jamil Mahuad decretó el congelamiento de depósitos. El congelamiento de depósitos era por un año de los depósitos en cuentas corrientes con más de 2 millones de sucres y en cuentas de ahorros con más de 5 millones. El enorme sufrimiento humano que ocasionó a grupos de la población que se quedaron sin sus ahorros y en consecuencia sin recursos ni para sus más elementales necesidades, privó del capital de trabajo a las empresas, desencadenando quiebras inmediatas. ¿Cuáles fueron los factores que desencadenaron la crisis? En la década de los 90 se tomaron medidas como la liberación del dólar de las tasas de interés bancario y a la par disminuyó la protección de sus aranceles, además de eliminar subsidios. La liberación del sistema financiero en 1992 dio lugar al incremento de los ingresos de capitales, sin embargo, se generó un boom de créditos en forma acelerada por parte de las empresas y entidades financieras. Los negocios que se habían endeudado no crecieron financieramente, generando el incumplimiento de los pagos de los créditos concedidos. La crisis fiscal provocó la salida de capitales, lo que trajo como consecuencia que la banca privada se fuera quedando sin liquidez. En 1994, mediante la Ley de Instituciones Financieras, algunos banqueros aprovecharon para incrementar sus actividades económicas y empresariales a través de créditos otorgados, en algunos casos por relaciones amistosas, sin que la entidad financiera exija garantías suficientes para el pago de dichos créditos. Para empeorar la situación, en 1998, el fenómeno del Niño devastó y arruinó la agricultura del país, ocasionando múltiples pérdidas. Otro fenómeno que golpeó duramente la economía del país debido a la crisis financiera internacional fue la caída de los precios del petróleo. A esto se suma la mala administración de las cuentas fiscales, el pésimo control del sistema financiero y un elevado nivel de endeudamiento del sector privado en moneda extranjera. En 1998, el principal banco del país, el Filambanco, mostraba problemas de liquidez y solvencia. En un intento por salvar el desplome del sistema financiero, el gobierno del presidente Jamil Mahuad decide la intervención del banco, lo que le costó a las arcas ecuatorianas una importante cantidad de dinero y además desnudó la crisis del sistema financiero, alertando a los ahorristas, quienes decidieron sacar sus ahorros de los bancos y protegerse comprando dólares, ocasionando que la moneda se devaluara enormemente y que se generara una fuga de capitales hacia el exterior muy importante. A esto se unió la caída del segundo banco del país, el Banco del Progreso, y otros bancos pequeños. Para tratar de evitar el desastre total del sistema financiero, el gobierno ecuatoriano decide decretar el feriado bancario. Los efectos fueron la inflación, la fuga de capitales, insolvencia de varias instituciones financieras, quebraron empresas, creció el desempleo, por lo tanto aumentó la pobreza, las desigualdades y la indigencia, hubieron muertes y suicidios, una inestabilidad y pérdidas económicas, un elevado costo social, revuelta popular, especulación desmedida en la compra del dólar, lo que ocasionó la pérdida de la moneda para adoptar la dolarización. Hubo una mayor ola migratoria de la historia del país. Esta crisis trajo como consecuencias una vertiginosa expansión del desempleo, desigualdades y pobreza. La población no encontró otra medida que es tener que emigrar del país que los vio nacer. En muy poco tiempo se calcula que emigraron unos 700.000 ecuatorianos a diversos países del mundo. Posteriormente, en el año 2000, el presidente Mahuad anunció la dolarización de la economía nacional y el anclaje de la cotización del dólar en 25.000 sucres.
Analicemos ahora la crisis en Venezuela denominada el paquetazo. El 2 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez asume el mando supremo de Venezuela por segunda ocasión. De inmediato, el jefe de Estado y su equipo económico comenzaron a estudiar una serie de medidas económicas encaminadas a mejorar las finanzas del país, sobre todo para conseguir financiamiento internacional para cumplir con el pago de la deuda externa de Venezuela, que ascendía a 32.000 millones de dólares. El 16 de febrero de 1989, en un mensaje televisado a todo el país, el presidente anunció las medidas preparadas por su gobierno para superar la crisis, conocida popularmente como el paquetazo. Este paquete de medidas indicaba que se duplicaba el precio de la gasolina, es decir, aumentaba el 100%, se elevaban las tasas de interés bancario al 28%, se duplicaba el precio del pasaje urbano. Los factores que desencadenaron esta crisis fueron el endeudamiento que generó el país después del boom petrolero en los años 70, la caída paulatina a medida que el Estado aumentaba su recaudación y gastos, la devaluación de la moneda en 1983, la pérdida de credibilidad en la moneda nacional, la desconfianza en las inversiones, la corrupción administrativa, el mercado negro de divisas y bienes, el paternalismo estatal, dio lugar a que se acumulara una compleja problemática entre los tres frentes: política, económica y social. La aplicación de una serie de medidas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, los anuncios del Ejecutivo en relación al aumento de las tarifas del servicio público y el incremento del 100% en el combustible, sumado a escándalos de corrupción, fueron el detonante. La repercusión de estas medidas generaron un torbellino de terror y destrucción, una rebelión descontrolada de las masas. El 27 de febrero de 1989, la población enardecida sale a la calle y saquea los negocios de la capital de la República. Caracas era un caos, los saqueadores hacían de las suyas robando todo lo que podían. A este hecho histórico se le denominó el Caracazo. El gobierno de Carlos Andrés Pérez respondió con el envío de 4.000 soldados a las calles para restablecer el orden. Esto tuvo como consecuencias que se suspendían las garantías constitucionales, se suspendió el derecho a la libertad y seguridad personal, al libre tránsito, el derecho a la libertad de expresión, a las reuniones en público, el derecho a manifestarse pacíficamente. La represión alcanzó la cifra de 300 muertos y más de 1.000 heridos según el gobierno. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales afirman que la represión cobró unas 3.000 vidas. El gobierno logró controlar la situación, pero el descontento siguió creciendo a medida que las decisiones económicas afectaban la vida cotidiana de la población. El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares venezolanos se levantan en armas e intentan dar un golpe de Estado al presidente electo democráticamente. El mismo fue frustrado en su desarrollo y el líder de dicho movimiento fue detenido. Se trataba del teniente coronel Hugo Chávez, quien se rindió en cadena nacional de televisión y envió un mensaje con la promesa de que seguirá intentando cambiar la realidad nacional. Esta actitud y el liderazgo natural del que gozó hizo surgir la figura de un líder carismático que agradó a la población y que pasó a convertirse en un referente para una gran mayoría de los que estaban descontentos. Vamos a analizar ahora las transformaciones sociales en el continente asiático, la crisis del neoliberalismo en el sudeste asiático. Luego del milagro económico asiático de la década de los 80 y comienzo de los 90, caracterizado por un rápido florecimiento de la economía de muchos países asiáticos debido a la recepción de capitales y préstamos que se produjeron a raíz de la recesión de la economía norteamericana, en los años 1996 y 1997, la economía asiática comienza a experimentar una serie de problemas que aumentaban su estabilidad y que, habiendo comenzado en Tailandia, produjo el temor de todo el continente y del mundo por la posibilidad de sufrir el efecto de contagio en otras economías mundiales. A la crisis asiática también se le conoció como la crisis del Fondo Monetario Internacional o primera crisis de la globalización.
Sus inicios fue el 2 de julio de 1997. Las causas que ocasionaron la crisis asiática fue la devaluación acelerada de la moneda tailandesa, la falta de liquidez, el crecimiento desmedido de la deuda externa y las deudas que superaban las reservas internacionales. Los efectos de la crisis asiática fueron la desconfianza en inversionistas extranjeros que temieron no poder cobrar sus acreencias por falta de liquidez, la huida de inversiones, la devaluación de divisas, el aumento desmedido de la pobreza. Se ralentizó la economía de muchos países del mundo. Los inversionistas vieron las dificultades de prestar dinero a países en vías de desarrollo. Entre los países afectados inicialmente encontramos Tailandia, Indonesia, Corea del Sur. Para resolver esta crisis, el Fondo Monetario Internacional aprobó un programa de ayuda para estabilizar la moneda de estos países. En Indonesia, entre julio y agosto de 1997, comenzó a tener problemas con la estabilidad de su moneda oficial. Al haber adquirido deuda en dólares, al llegar el cierre anual, vieron su deuda multiplicada por la devaluación. En el caso de Corea del Sur, a pesar de que la microeconomía de este país mostraba números aceptables, el sector financiero hizo muchos préstamos que no le reportaron rendimiento. El exceso de deudas llevó a quiebras mayores con sus consecuencias económicas inmediatas. Además, el impacto negativo de esta crisis en los inversores provocó la caída drástica de los precios del petróleo, afectando a los países de la OPEP y a otros países exportadores de este hidrocarburo y que muchos de ellos tenían economías apoyadas fundamentalmente en este rubro. Países que despuntaban económicamente, como Brasil y Argentina, también sufrieron los embates de la crisis asiática. Vamos finalmente a analizar la crisis del mundo desarrollado, crisis hipotecaria estadounidense del 2008. Cuando pensamos en la economía estadounidense, pensamos en que es el país que ha tenido la economía más estable a lo largo de muchos años. Sin embargo, sufrió una crisis financiera profunda en el año 2008, la cual se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre del 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Pero, ¿a qué se refiere la burbuja inmobiliaria? Es un incremento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles o bienes raíces, ocasionado generalmente por la especulación. La burbuja que se fue creando, se pensaba que al comprar los bienes se podía vender al poco tiempo por el doble de dinero. Esa percepción, unida al hecho de que los bancos ofrecían créditos hipotecarios con gran facilidad, hizo que los precios subieran sin parar. Pero llegó un momento en el que la oferta era mucho mayor que la demanda y es cuando la burbuja se desvanece y colapsa. Y por ejemplo, si se tenía la necesidad de construir 100 viviendas y había muchos inversionistas y se construyeron 150 viviendas, ¿qué pasó entonces con esas viviendas que no tenían compradores? Es allí cuando se habla del colapso y el precio de la vivienda comienza a bajar de manera acelerada. El colapso de la burbuja inmobiliaria dio como origen a las hipotecas subprime. Estas hipotecas son de alto riesgo debido a que se otorgan a clientes cuyo perfil no cumple los mínimos establecidos para garantizar el pago de dichas hipotecas. Es decir, se otorgaban a personas con bajos niveles de ingreso y alto riesgo de morosidad en los pagos. Esto funcionó por un corto tiempo y los bancos estaban satisfechos por la ganancia que estaban obteniendo. El negocio les resultaba tan atractivo que necesitaron más dinero para invertir aún más en él. Y lo que hicieron fue buscar ese dinero vendiendo a diferentes bancos del mundo carteras hipotecarias, pero enfatizando en vender justo las más riesgosas, sin que los compradores se enterasen claramente de esto. La banca de Estados Unidos relajó al máximo su política de concesión de hipotecas sin llegar a cuestionarse los activos e ingresos actuales y futuros de los compradores de viviendas. Los americanos se endeudaron a niveles históricos con todo tipo de préstamos y gastaban más de lo que ingresaban. La especulación inmobiliaria aportaba grandes beneficios a los inversores y el proceso se aceleraba. Sin embargo, esto ocasionaba más deuda, mayores precios, pero también más inflación. Subió la tasa de interés,
Obtener créditos ya no era tan fácil, además de ser mucho más caros, lo que produjo una reducción sustancial en la demanda de viviendas y con ella los precios. Se deteriora la situación económica del país, hubo una pérdida de empleos y bajos salarios, muchos ciudadanos dejaron de pagar sus hipotecas y empezaron a perder sus inmuebles. Los bancos comenzaban a llenarse de activos sin valor comercial atractivo y comenzaron a bajar de precio. El mercado inmobiliario se desvanece y estalla la burbuja inmobiliaria que se había creado 2 décadas atrás aproximadamente. Se transmite la crisis inmobiliaria a las bolsas de valores, hubo incertidumbre sobre el impacto de la crisis hipotecaria en los balances de las entidades financieras, quebraron entidades hipotecarias, hubo una fuerte crisis de liquidez entre los bancos, grandes pérdidas en las instituciones financieras como bancos, agencias hipotecarias, fondos, entre otros. La crisis financiera global tuvo repercusiones a nivel mundial. Se pasó de un extremo al otro, de procurar otorgar crédito haciéndose garantizar la devolución de la hipoteca, a poner muchos requisitos y elevados costos para obtener cualquier tipo de crédito. Estos dos extremos trajeron un impacto inmediato en la economía. Al haber menos dinero circulando, hubo una disminución del consumo y las empresas vieron limitado su crecimiento. Es cuando comienza a desaparecer los puestos de empleo y a estancarse los sueldos, aumentando la crisis inmobiliaria y financiera. Todos los actores fueron responsables de esta crisis, los compradores por adquirir créditos que no podían pagar, las instituciones que inventaron complejos instrumentos financieros y tomaron riesgos exagerados, los bancos por no revisar la verdadera capacidad de pago de sus clientes y las autoridades regulatorias que no visualizaron el problema. Bien, estimados estudiantes, hemos culminado con las temáticas a tratar en el día de hoy. Les invito a que participen en los foros. En cartelera en línea tienen la comunicación oficial. En cafetería virtual pueden acceder al área social. Y en el foro de dudas e inquietudes estaré dando contestación a sus preguntas. Muchas gracias por su amable atención.